Hace unos años atrás vi un video en YouTube de un famoso ateo en un entorno universitario dando una conferencia sobre el absurdo del cristianismo. Toda su charla se basó en una suposición falsa que es sostenida por muchos cristianos incluso. El fundamento de la fe cristiana y lo que la hace viable, sostenible y plausible es una Biblia sin errores. Para usar un término moderno, una Biblia inerrante. Su argumento era que si hay un error en la Biblia, entonces la Biblia toda no es verdadera y no se puede confiar en ella. Si toda ella no es histórica, matemática y científicamente fiable y exacta, entonces deberíamos prescindir de todo y del cristianismo. La multitud que le escuchaba entonces vitoreó salvajemente. Y según esta errónea suposición, la legitimidad del cristianismo se asienta precariamente sobre una colección de textos antiguos sin errores. Así que de eso vamos a hablar hoy en la conclusión de nuestra serie La Lista Fundamental. Y abordamos la pregunta: ¿qué debe creer una persona para ser seguidor de Jesús? ¿Qué es esencial o el mínimo irreductible? Y es una pregunta muy importante porque existen muchas versiones del cristianismo y cada una tiene sus propios términos, condiciones, expectativas, tradiciones, textos e incluso sus interpretaciones de esos textos. Lo único que todos tenemos en común es que estamos seguros de tener la razón. Y todos los demás entonces no la tienen tanto o solo a medias. Así que deberíamos ser conscientes de eso, ¿no? En cada generación, ideas nuevas y novedosas se entretejen en las corrientes del cristianismo y a menudo se elevan a la categoría de doctrina y esenciales. Y si las rechazas, entonces sencillamente estás fuera. Cuando lo no esencial caracteriza y define la marca de una iglesia, las personas reflexivas, honestas, dan un paso atrás para reevaluar y separarse de lo que les están enseñando. A su vez, entonces, sacan lo no esencial de lo esencial. Por lo general, muchas de estas personas se alejan de la religión organizada y a veces nunca vuelven. Así que nos hacemos la pregunta: ¿qué es fundamental? ¿Qué es esencial frente a lo cultural, cómodo y aquello que está de moda, pero que es periférico? Hasta ahora hemos descubierto 7 elementos esenciales que incluir en nuestra lista. El primero es que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Lo segundo es que Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Lo tercero, definió el pecado como cualquier cosa que te hace daño a ti o a los demás. Lo cuarto, Jesús prometió justicia final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. Quinto, Jesús murió por mi pecado para reconciliarme con Dios. Sexto, la iglesia es el agente transformador de Dios a nivel personal, cultural y global. Y hoy vamos a abordar un tema sumamente importante: la Biblia. Específicamente, ¿qué hay que creer sobre la Biblia para ser seguidor de Jesús? Esta es la pregunta de hoy, así que les doy la bienvenida. Qué bueno que se han conectado y espero que prestes mucha atención. ¿Qué es esencial si dejaste o has considerado dejar el cristianismo debido a algo en o acerca de la Biblia? Y estoy muy contento de que estés aquí porque esto es para ti. Si alguna vez has tenido confusiones y vamos, al igual que muchas personas criadas en una iglesia cristiana, yo acepté que la Biblia era la palabra de Dios y toda la verdad hasta la médula antes de leerla. La mayoría de los cristianos evangélicos, entre los que me encuentro, sostienen algún punto de vista de la Biblia. Sostienen su inspiración, su infalibilidad y su inerrancia. Estas 3 cosas.
Así que cuando elegí seguir una carrera en el ministerio pastoral, necesitaba saber teología. Así que elegí estudiar y uno de los autores que más me gustó fue Norman Geisler. Norman Geisler. Así que estudiando sus libros aprendí mucho de él y entendí que Mateo, Marcos, Lucas o Juan son relatos fiables de hechos reales. Que cuando miramos estos cuatro evangelios, incluso los escritos del apóstol Pablo, ya antes del año 100 de la era cristiana, circulaban en todo el Asia Menor, incluso en África. Y escucha, si Mateo, Marcos, Lucas y Juan son relatos confiables de los hechos y de la vida de Jesús, si lo son, Jesús es quien decía ser. El Hijo de Dios y el Mesías, el Rey que establecería un reino eterno. Y todo lo que hemos dicho en esta serie se deduce de esto, de esos escritos. Y lo que Jesús dijo acerca de Dios, de ti y de las escrituras hebreas, entonces es verdad. El cristianismo, entonces, no depende de nuestra capacidad para demostrar que la Biblia no contiene errores. La gente seguía a Jesús y 300 años antes de que se reuniera la primera Biblia, existían cristianos. Los creyentes del primer siglo lo seguían porque habían visto a Jesús crucificado, morir, ser sepultado y más tarde resucitar de entre los muertos. Así que quiero que prestes mucha atención a las preguntas y a las conclusiones que vamos a ir llegando. Entonces, pensemos, ¿se puede afirmar que la Biblia no tiene errores? Sí, podemos afirmar eso. Cuando yo miro, por ejemplo, la Declaración de Chicago, establecida en 1978, y aquí hay una foto donde, entre otros teólogos reconocidos, aparecen Norman Geisler, Carl F. Henry, de los cuales que he leído y aprendido mucho, Harold Lindsey, Jay Parker, Francis Schaeffer, R.C. Sproul y John Wenham, entre otros, que se reunieron y hablaron acerca de la confiabilidad de las Escrituras y su inerrancia, y eso es lo que hizo la Declaración de Chicago. De allí, Norman Geisler fue encomendado para escribir el libro Inerrancia. Y si me das 3 semanas de tu tiempo, yo podría enseñarte sobre este tema y podría mostrarte cómo en la Biblia no hay errores, sino aparentes errores o contradicciones. Sin embargo, hay algo que debe estar claro, y es que los apologistas, los defensores de la fe cristianos, basan sus argumentos en la resurrección de Jesús, no en la inspiración de la Biblia. Es la resurrección el fundamento del cristianismo. He aquí una de las afirmaciones más importantes olvidadas de la Biblia. Y fue escrito por el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Mira lo que él dijo en Primera de Corintios, escribiéndole a la gente de Corintios. Ahí en 15:14 dice: ¿y si Cristo no ha resucitado? Entonces toda nuestra predicación es inútil. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Y tú le dirías a Pablo, nos estás diciendo que viajaste por todo el mundo predicando y tu creencia depende de un solo evento que ocurrió fuera de Jerusalén, la resurrección de Jesús. Y Pablo diría, absolutamente. Él redobla la apuesta. Mira lo que dice, y la fe de ustedes también es inútil. Le diríamos a Pablo, Pablo, eso no es justo, ni siquiera nos conocemos. Pero él responde, si basas algo de tu vida en la afirmación o las enseñanzas de Jesús,
es inútil, porque la única razón por la que tomamos en serio lo que Jesús enseñó, lo que dijo, es la resurrección, ya que comprobó y afirmó que él afirma ser Dios, Señor, Mesías, y es la resurrección la que comprobó y afirmó todo sobre él mismo. Lo más importante de Jesús no fue lo que Jesús enseñó, sino quien dijo ser de sí, y lo que demuestra que él fue quien dijo ser es la resurrección. Y ahora por eso es que Pablo está diciendo eso. Mira, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe en creer en las parábolas del buen pastor, del buen samaritano, de la moneda perdida. Vamos, esto tiene poder y tiene peso porque Jesús resucitó. La resurrección de Jesús validó sus pretensiones de ser la resurrección y la vida, de ser el Rey de Reyes. Pablo todavía no ha terminado. En 1 Corintios 15:17 dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En otras palabras, ni siquiera pueden afirmar que ha habido una transformación, que ocurrió algo. Y tú puedes decir, pero yo creo en Jesús. Y Pablo respondería, no importa lo que creas. Nada de eso importa excepto por el único evento que cambió todo: la resurrección de Jesús. Si tu fe no está basada en que Jesús resucitó, no importa si le crees a Jesús. Hey, todo esto tiene peso porque Él resucitó. Mira, si tú crees en Jesús, pero no basas tu fe en la resurrección, tu pecado está todavía entre tú y Dios, porque nadie ha pagado por tu pecado, porque solo Jesús, sí, Jesús afirmó cosas sobre sí mismo que comprobó con la resurrección. Porque no podrías creer en Jesús si hubiese afirmado cosas sobre sí mismo que no eran verdad. Si Él dijo, soy la resurrección y la vida, no podía quedar muerto. Así que la resurrección es lo que da poder sobre lo que Él dijo de sí mismo. Así que el punto de Pablo es este: el fundamento de nuestra fe es un acontecimiento que lanzó un movimiento que compiló la Biblia. Entonces, el acontecimiento es la resurrección, el movimiento es la iglesia, y en el siglo IV, allí entonces la iglesia se reunió y decidieron cuáles iban a ser los libros que se incluirían dentro de la Biblia. Y escúchame, estos libros no se incluyeron para hacerlos valiosos, no, ya eran valiosos porque eran leídos por la iglesia primitiva, porque reconocían que los apóstoles habían escrito estos libros y por eso los incluyeron. Ahora, la pregunta que viene ¿es importante entonces la Biblia? Es extraordinariamente importante. Así que no te pierdas esto. La Biblia no es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es un acontecimiento, la resurrección, que celebramos hoy, domingo de resurrección. Ahora bien, tampoco es irrelevante para nuestra fe, la Biblia. Y este es mi punto. No existe una visión única y moderna de la inspiración que sea esencial para seguir a Jesús. Así que, ¿qué es la inspiración? ¿Qué es esto de que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? ¿Que perdieron su personalidad o que la personalidad de ellos está en sus escritos? No importa la interpretación o la visión que tengas de la inspiración. Eso no es esencial para seguir a Jesús. ¿Por qué insistir entonces en un punto tan arriesgado? ¿Por qué quiero aclarar esto? ¿Por qué he utilizado la palabra moderno? He aquí por qué. Cuando una visión específica de la inspiración
se eleva a la categoría de doctrina, considerado como fundamental o esencial, la Biblia se convierte para algunos en un obstáculo para la fe. Y más que todo para aquellos que llegan adultos a la iglesia. En mi caso, yo como niño me entregaron una Biblia y me dijeron, esta es la palabra de Dios, cree todo. Y vamos, los niños creen en los adultos, pero ¿qué tal un universitario que ahora viene a la iglesia? ¿Sabes qué? Él va a hacer preguntas sobre eso. Y puede que haya muchos que encuentren contradicciones en fechas, en tiempos, en momentos, pero ahí no está la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es un acontecimiento innegable, un hecho histórico, un hecho que creó el movimiento. Un movimiento donde se agruparon hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir y que celebramos hoy la resurrección. Cuando elevamos una determinada visión de la inspiración a la categoría de doctrina, eliminamos el espacio para las preguntas, la curiosidad y la honestidad. Nuestra fe no está anclada en un texto perfecto. Está anclada en un acontecimiento único que lo cambió todo, la resurrección de Jesús. Ahora, vuelves a preguntarme, pero ya va, ¿cree usted que la Biblia es inerrante? Absolutamente, pero ahí no está anclada mi fe. Los conservadores tendemos entonces a sentirnos mal cuando escuchamos este tipo de cosas porque nos dijeron, un error en cualquier parte socava la credibilidad de toda la Biblia, de toda ella. Eso es cierto. Para tu pasaporte, si hay un error, no sirve, pero no para la Biblia. El punto de vista de todo o nada es erróneo e innecesario y crea una salida innecesaria de la fe de muchos. Prepara a la gente entonces para una crisis de fe. Sus aparentes discrepancias y contradicciones no fueron un problema en los 5 primeros siglos del cristianismo. Piensa, los padres de la iglesia no retrocedieron ante las incoherencias del texto. En otras palabras, ¿a qué hora resucitó Jesús? Si fue al amanecer o fue en la noche, si era cuando aún estaba oscuro o cuando ya el sol había salido. ¿Qué María de todas las Marías llegó primero? En fin, que cuántos animales metió Noé en el arca, que si eran 7 parejas de los animales limpios y una sola de los impuros, entonces ¿por qué entraron de 2 en 2? Que cuántos días fue la creación, que por qué hay un orden en Génesis 1 y 2 y otro orden en Génesis 3. Un ejemplo de que los padres de la iglesia no retrocedieron ante las incoherencias aparentes del texto es Juan Crisóstomo, un obispo de Constantinopla del siglo IV, respecto a las incoherencias que muchos creían haber encontrado entre los evangelios. Él escribió lo siguiente. Él dijo, pero si hay algo referente al tiempo o a los lugares que hayan relatado de manera diferente, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esto no perjudica en nada la verdad de lo que han dicho. Pero en aquellas cosas que constituyen nuestra vida y le dan forma a nuestra doctrina, en ninguna parte se encuentra que alguno de ellos haya estado en desacuerdo. No, nunca, ni tan siquiera un poco. Y esto es muy importante, muy importante. Entiende, cuando ellos escribieron y compararon sus escritos, sencillamente cada uno tuvo una experiencia y lo relató desde cómo lo vio. Y lo que dice Juan Crisóstomo es muy importante. Es la razón por la que inserté el término moderno y debemos hablar acerca de moderno. Entonces, entiende, no existe una única visión moderna de la inspiración que sea esencial para seguir a Jesús. Seguimos a Jesús porque Él resucitó. La precisión que hoy exigimos a los textos escritos
no era una expectativa antigua. Y eso lo está diciendo Juan Crisóstomo. Entonces, ¿puede afirmarse que la Biblia no contiene errores? Sí, sí, completamente. ¿Es esencial sostener ese punto de vista para seguir a Jesús? No, porque no seguimos a Jesús porque hay una Biblia sin errores. No, lo seguimos porque Él resucitó. Y porque quienes lo vieron resucitar, desayunaron con Él, estuvieron con Él, lo tocaron, lo palparon, estuvieron 40 días antes de ascender a los cielos. Más de 500 hermanos lo vieron y Pablo lo dijo. ¿Sabes qué? Estuvieron dispuestos a morir por Él. Nadie moriría por una mentira que inventaron. Escucha, estas más de 500 personas que vieron a Jesús resucitar, la mayoría de ellos murieron como mártires. Comencemos con los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Escucha, si esa es la razón por la que te fuiste, tal vez sea hora de reconsiderarlo. Cuanto más conservador sea, más molesto te puede resultar este mensaje. Y lo entiendo, y estoy contigo. Nuestro enfoque del ministerio se basa en algo que Pedro dijo en un momento crítico en la vida de la iglesia. La cuestión en ese momento era acerca de las escrituras hebreas. Sí, en el concilio de Jerusalén se tuvieron que reunir. Hey, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se convierte el Señor? Así que en ese momento estaban hablando de las escrituras hebreas. Ahora, la cuestión no era sobre inspiración, sobre si esas escrituras habían sido inspiradas por el Espíritu Santo. La cuestión o el conflicto era sobre aplicación. El argumento era si los gentiles tienen que hacer lo que Dios les dijo a los hebreos que hicieran, cumplir esos 613 mandamientos, la ley, toda la ley, incluyendo la ritual. Era una cuestión colosal para ellos. Después de escuchar ambas partes del debate, Santiago, el hermano de Jesús, se puso de pie y habló en su nombre. Mira lo que dice, relatado por Lucas en Hechos 15, 13 y 14. Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios intervino por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Pedro, entonces le está diciendo, hey, escuchemos la experiencia de Pedro. Los gentiles de Antioquía, entonces se sometían al rey Jesús. No sabían prácticamente nada de la ley judía, ni de historias del Antiguo Testamento. Nunca habían leído el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento lo leían los judíos, así que los no judíos no sabían nada. Santiago entonces hace la siguiente declaración muy poderosa. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y si para Santiago esto era importante, nosotros tampoco deberíamos poner trabas a la gente que se convierte. La Biblia nunca debe ser un obstáculo para la fe. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿es importante la Biblia? Sí. ¿Es esencial? Sí, pero la Biblia no es el punto de partida. Jesús lo es. Jesús es el punto de partida y el punto de llegada. Es el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Qué es esencial creer sobre la Biblia? Este es nuestro punto. La Biblia documenta la actividad redentora de Dios en el mundo que culmina con la llegada de su Rey definitivo, Jesús. La razón por la que los gentiles se interesaron en el Antiguo Testamento no fue porque estuvieran interesados en convertirse en judíos o saber acerca de la ley o cumplir sus ritos, no. La razón es que se dieron cuenta de que los escritos del Antiguo Testamento documentaban la actividad redentora de Dios, que culminaba, sí, en la vida de ese Dios que se hace hombre, con la llegada de ese Rey final, el Mesías. La Biblia nos ofrece la historia de fondo y también la historia principal.
El Antiguo Testamento relata la saga del pueblo de Dios aferrado a Yahvé mientras éste preparaba al mundo para un rey, y cuando todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo, estuvieron listas, entonces Él llegó. Es una historia antigua con un propósito divino, mostrando al pueblo de Israel como un medio para un fin. Es un relato gráfico de Dios metiéndose en el lío creado por el pecado para ver cómo se desarrolla la historia de nuestra redención hasta su amargo y sangriento crucifícalo, crucifícalo. Sí, porque eso fue lo que pidieron. Eso fue lo que pidieron hace más de 2020 años. Sí, en fin, el arco argumental de la Biblia debería hacernos caer de rodillas en señal de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros y por el mundo. Sí, porque cuando lo lees ves cómo toda la historia se desarrolla hasta que Dios, hecho hombre, interviene. ¿Y sabes qué? Lo leo todos los días. Y tú también deberías hacerlo. Aunque solo sea por eso, las palabras de Jesús son las mismas palabras de Dios. Son palabras que nos devuelven al centro. Son palabras que nos dan todo lo que necesitamos en nuestra conciencia, alimentan nuestra fe, dirigen nuestro comportamiento. Son palabras que, si se elevan al lugar que les corresponde, revolucionarían la iglesia, nuestra cultura y quizá el mundo entero. Así que, si tú me preguntas, ¿cree usted fielmente en lo que la Biblia dice? Sí, porque como les he dicho, mira, si alguien muere, predice su propia muerte, predice su propia resurrección y ascensión a los cielos y lo cumple, yo creería todo lo que esa persona dijo y Jesús habló de todo el Antiguo Testamento como algo real, como algo genuino, como algo legítimo. Así que, ¿quién soy yo para dudarlo? Así que esta es nuestra lista. Ya la tienes. Y eso es lo esencial y lo que uno debe creer para seguir a Jesús. Ahora, lo importante es aceptar lo primero. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. El resto son detalles. Jesús es nuestro Rey resucitado, digno de ser seguido. Creerle todo lo que Él dice. Sí, son detalles que cambiaron el mundo. Todo lo demás cambia nuestras vidas. Los detalles que si te inclinas o te vuelves a inclinar delante del Señor como tu Rey, todos esos detalles, toda esta lista fundamental tiene el potencial de cambiar tu vida también. Por eso es una buena noticia, de gran alegría para todos los que estamos conectados en este momento. Así que me encantaría orar por ti, porque vas a seguir escuchando muchas cosas en contra de la Biblia, contradicciones, tal, y un montón de cosas que son aparentes contradicciones, pero escúchame, ahí no está la base de nuestra fe. La base de nuestra fe está en un suceso. Jesús resucitó. Y si Él resucitó, Pablo dice, un día nosotros también resucitaremos. Y ahí está nuestra esperanza. Por eso creemos que la muerte no es el fin. Mira, todo lo que ocurre en nuestras vidas, cuando entendemos, aquí está el fundamento de nuestra fe. En un suceso, un evento increíble, asombroso, maravilloso, que cambió toda la historia de la humanidad. Señor, queremos darte gracias por tu amor, gracias por afirmarnos a través de esta lista fundamental, a través de lo que abrazamos como lo más importante. Sigue ayudándonos a crecer en nuestra fe, bendiciéndonos. Hoy podemos celebrar que tú resucitaste y que podemos creer todo lo que tú dices,
porque solo tú demostraste ser Dios y ahora estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. A ti nos entregamos cada día, a ti te entregamos nuestra vida y confesamos que eres nuestro Rey, nuestro Mesías, el último Rey que un día vendrá por su pueblo y establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva, y allí está nuestra esperanza. Gracias, Padre, por tu amor al enviar a tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Nos seguimos viendo en la próxima serie. Mi alma estaba rota
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.